Hola, queridos amigos de Contexto. Como podéis ver, no soy Mónica Gutiérrez Fiallo. Hoy me encuentro dirigiendo el programa a solicitud suya. Soy Miguel Don Gil. Ustedes ya me conocen, la mayoría, porque vengo colaborando con Mónica en varios de sus espacios. En el día de hoy vamos a tratar un tema que considero que es muy interesante porque no es muy conocido por el público en general, y es el tema de la importancia que tienen los archivos para el conocimiento de la historia, y también tienen otros usos interesantes que veremos. Y para tratar este tema tenemos como invitada a la señora Carmen Prestinari. Ella es documentalista, experta en archivística, en museología y una excelente escritora. Hola Carmen, ¿qué tal todo? Muchas gracias, Miguel. Saludo. Pues es un placer tenerte aquí por tu experiencia en el ámbito de la archivística, y quisiera preguntarte exactamente, para que la gente lo entienda, qué es un archivo y qué usos tiene, para aquella gente que no lo conozca bien. Bueno, un archivo es muy importante porque realmente recopila el pasado que nos permite entender el presente, y por lo tanto hay muchos tipos de recopilación. Hay aquellos que son grabados en piedras y hay aquellos que son grabados en legajos y que hoy día yacen en nuestros archivos, y ellos todos retoman todo un escenario que nos da a conocer la verdad de los hechos y los acontecimientos de la época en particular. Y así de manera coloquial, para que la gente lo entienda, un archivo contiene documentos fundamentalmente, aunque puede contener otras cosas, pero fundamentalmente documentos. Es lo que podemos entender. Por eso he mencionado que pueden ser grabados en piedras, como ocurre por primera vez en el templo de Lagash, que es en Babilonia antigua, en una de las ciudades de Babilonia, que es Ur, y es allí donde se grabaron en el templo toda la documentación que concernía las transacciones económicas y financieras que avalaba los mismos que regían el templo, y que señalaba que eso ya era un documento legal. Los archivos en la actualidad tienen mucho uso. Todas las instituciones tienen archivos, porque los archivos es el lugar donde se conserva, vamos a decirlo así, coloquialmente, la memoria, ¿no?, de una institución, de un país, de una región, de lo que sea. Y quisiera preguntarte, en tu caso concreto, tu testimonio, ¿cómo iniciaste tu pasión en el ámbito de los archivos y cómo te dedicaste a ello? Bueno, yo era una estudiante de poco recurso en Francia, en particular en Marsella, y un día caminaba por una avenida y ahí alcanzo a ver en la Cámara de Comercio de Marsella, que tenían sus puertas abiertas, un negociant à Saint-Domingue. Y eso ya me impresionó, y yo dije, caramba, si yo estoy aquí en Marsella y estoy viendo esto, aquí hay algo que tomar en consideración, y me puse en la búsqueda en averiguar sobre ese señor que se llamaba Jean Abeille, que estuvo en Haití y que hizo negocios con la Francia, y a partir de ahí me puse en contacto con documentos, tanto como habíamos mencionado, que hay en los archivos documentos en papel o legajos, y entonces también hay aquellos que están, que se manifiestan en pinturas, en cuadros y sucesivamente. Entonces todos ellos arrojan una realidad de los hechos y una verdad de la época. O sea, que te iniciaste en el mundo de los archivos por curiosidad, por interés. Por curiosidad y porque realmente se me presentó aquello. Es interesante. Y me has comentado tu interés por ese personaje que te lleva a iniciarte en el mundo de la archivística. Para la gente que no conozca cómo es un archivo por dentro, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo está la documentación? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se accede a ella?
Bueno, yo podría decir que yo era una improvista en esto. Realmente no conocía la técnica, no conocía la metodología para alcanzar lo que yo deseaba. Y entonces tuve la suerte que cuando fui, me trasladé de Marsella, porque estaba en el ámbito de la medicina, Ajá, en la neurofisiología. Entonces sí. allí tuve una oportunidad de irme a practicar en un hospital donde estaba eh, regulado por una institución que se llama CNRS, que es de investigaciones científicas. Y es allí donde yo inicio mi trayectoria, porque siendo una estudiante de pocos recursos, realmente, y en Francia en esa época donde yo vivía no había calefacción, diría que el sitio ideal era incursionar en un sitio donde había calefacción y también me satisfacía la curiosidad de mi país, Santo Domingo. ¿Todo el mundo puede acceder a un archivo histórico o un archivo de una institución? ¿Qué Eh, requisitos hay que tener? Precisamente cuando me habías hecho la pregunta de cómo yo me inicio, yo no tenía conocimiento de una metodología, ni tampoco tenía conocimiento del mundo archivístico, pero tuve la suerte de encontrarme con una persona que me guió en el archivo de Rue Udino, donde realmente es un archivo histórico en París, donde aguarda toda la documentación de la época colonial. Y es allí que yo inicio mi investigación, mi curiosidad, y al mismo tiempo me calentaba. Vemos que la relación, por tanto, entre los archivos y la historia es importante porque ahí están los documentos a través de los cuales podemos conocer cómo era el pasado. ¿Qué opinión tienes? Porque hay personas que escriben historia, pero no todo el mundo accede a las fuentes, esa es la realidad. ¿Qué opinión tienes? ¿Para escribir un buen libro de historia hay que acceder al documento de archivo o sirve con leer bibliografía o publicaciones de otros? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo te voy a contestar, pero inicialmente te voy a decir que cuando estuve en Rudino, ahí en ese archivo, conocí una señora que se llamaba Anita, que era de descendencia francesa y española, y ella me ayudó mucho porque ella era de la escuela de Chartres. Y ella me enseñó a mí que para escribir una buena obra se necesitaba documentarla bien y fehacientemente. Y para ello se requería el estudio de la paleografía, se requería si vas a investigar un tema, tienes que investigar bien la época y la historia de esa época que concierne lo que quieres. Sí. Entonces, realmente para hacer una buena obra se requiere el conocimiento histórico de la época que vas a investigar, paleografía y el idioma principalmente en la cual está escrito el documento. Y este término que has utilizado, yo lo sé, pero para que el público lo entienda, ¿qué es paleografía? Bueno, la paleografía es la forma escrita de la época, es decir, como nosotros escribimos hoy en día el español, cada país tenía su estilo y su manera de expresarse en el idioma escrito. Tomemos un ejemplo para que puedan entender mejor. Sí. En el sitio de Aix-en-Provence, que son las provincias del sur de Francia, tenían lo que le diríamos Languedoc. Era un francés, pero un francés al estilo y de la idiosincrasia y de la cultura del lugar. Entonces, para uno indagar y investigar en las áreas que uno requiere y necesita, uno necesita entender la paleografía, la idiosincrasia y la cultura y la forma de expresión de esa región en particular. La paleografía es el tipo de letra, cómo se escribe, cómo es la forma de la letra, etc. Exactamente. Y bueno, has hablado de que es bueno conocer varios idiomas para poder acceder a la lectura de los documentos. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Bueno, yo hablo francés, español, inglés,
leo y entiendo italiano, portugués y sucesivamente. O sea que en el mundo de la investigación uno tiene que incursionar porque todo es un hilo. Cuando haces historia comparada, te encontrarás con el hecho de que una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra, y cuando vienes a ver, están en diferentes idiomas y tienes que buscar la forma o un buen diccionario o una persona que te ayude a traducir. Pero como habíamos explicado, como habíamos hablado antes, la paleografía es extremadamente importante y un poco complicada porque difiere la forma que la persona que está documentando en la época los acontecimientos, su estilo de escribir, como podría ser una persona emocional, un escribano alterado o tranquilo y sucesivamente. O una persona como yo que escribe fatal. Bueno, o sea, jeroglíficos en paleografía es toda una ciencia y hay que tratar de dominarla porque algunas veces uno mismo se encuentra en un callejón sin salida y dice, ¿qué es esto? Dios mío. Y uno lo deja para un día y al otro día y deja que el cerebro le refresca la vista, porque todo eso está interconectado, el cerebro y la vista, y entonces así uno puede determinar lo que está diciendo eso, que está escrito raro. Podemos decir que en Europa y en Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, pues la conservación de los archivos es buena. Se han ido mejorando, se han ido catalogando, limpiando, poniendo al público. Pero hace más de 30 años su estado era, vamos a decir, bastante, regular o mejorable. Uno se podía encontrar hasta ratones, etc. Tú que tienes experiencia en los archivos de hace más de 30 años, ¿cómo te encontrabas tú esos archivos a los que accedías? ¿Limpios, ordenaditos o encontrabas de todo? Bueno, yo encontré de todo, inclusive compañeros que se llamaban ratas. Ratas también. Ratas, ratones y cucarachas y todo tipo de cosas. Y realmente los que estábamos allí, que no estábamos trabajando en el archivo, nos dedicábamos a ver, a conservar y a preservar y a rescatar. Y muchas de las cosas que estuvieron allí, gracias al señor von Bernard, que yo colaboré con él para que se diera a conocer el estado lamentable en que se encontraba el archivo, y es nuestra historia. ¿Cómo es posible que eso se deje perder así? Gracias a Dios, hoy en día el archivo es un sitio ideal, maravilloso, y estoy contenta y orgullosa de decir que cualquier esfuerzo que no tanto yo, sino todos los otros que se entretenieron en buscar la fórmula para mejorar, realmente funcionó. Muy interesante. Quizás a la gente puedan pensar, bueno, estábamos hablando de que los archivos tienen documentos antiguos y sirven para escribir la historia. Un poco alejado de, digamos, el público en general. Entonces, para acercarnos a la gente, ¿qué motivo le podría llevar a las personas normales a acercarse a un archivo? ¿Qué podrían ir a buscar que son temas más cotidianos? Bueno, ¿Qué se te ocurre, Carmen? Se me ocurre es que realmente los otros días estábamos buscando nuestra descendencia para una herencia. Mira. Entonces allí, en los libros de notaría, se encuentra mucha documentación y muchas personas desconocen que tienen tierras todavía y que son dueños de ella. Y si ellos acuden al archivo y solicitan la ayuda de una persona que les puede indicar dónde buscar, porque ellos no tienen metodología, ellos no tienen conocimiento, pueden lograr sus objetivos, porque yo he encontrado documentación extraordinaria y feliz porque realmente le ha dado una apertura a un caso que tenemos pendiente en los tribunales. Es interesante, hay veces que hay herencias que se pierden en la memoria y encontrándola en un archivo uno puede reclamarla en la actualidad, o sea que tiene una utilidad, digamos, presente y práctica para la gente. Y bueno, también se me ocurre a mí el tema de hacer genealogías por el deseo de conocer los antepasados o aquella gente que aspira a obtener una nacionalidad, etcétera, es otra vía. Eso definitivamente, yo me he ido hasta Nueva York
Ajá. para recuperar alguna documentación de un ancestro mío que era alemán. Y entonces ahí se pudo constatar que verdaderamente su nacionalidad era alemana, porque aquí no había huella de él. Y entonces los otros familiares que están antes de la quinta generación Sí. pudieron lograr su documentación y obtuvieron su pasaporte de la Comunidad Europea. Ah, qué interesante. Pero como dices, mencionas, la genealogía es muy importante, porque realmente la gente no se da cuenta que de ahí nace mucho del factor genético y las inspiraciones que hoy en día ponemos en prácticas en nuestras vidas y nuestras profesiones. Tiene una conexión directa. Conocer también nuestros antepasados es una forma de conocer nuestras raíces como personas, pero también como pueblo, como país. Por ejemplo, República Dominicana es un país al cual ha emigrado mucha población, españoles, europeos, de otros sitios de América, etcétera, y es un crisol de culturas, o sea que es interesante ver esto. ¿Qué archivos has consultado o visitado a lo largo de tu vida? Bueno, yo he consultado el archivo del Congreso, el archivo de Rudino, ¿Congreso te refieres a? del Congreso de Estados Unidos. Ah, Yo he hecho unas investigaciones bastante arduas ahí y en el Departamento de Estado también he investigado que hay unos archivos muy interesantes y muy importantes. ¿Qué le puedo decir? En Francia, Inglaterra, España, Haití, tuve el honor y la oportunidad de ir al Panteón Nacional, en la cual me permitieron. En esa época fui invitada por Michel Duvalier y su esposo. si te parece, nos vas a seguir contando de archivos a la vuelta. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Y estamos aquí continuando en contexto, hablando del interés que tienen los archivos para la historia, pero también para la vida actual y cotidiana. Y nos estábamos comentando con nuestra invitada Carmen Prestinari qué archivos había visitado ella a lo largo de su vida. Y nos estaba contando y vamos a continuar. Sí, y entonces vamos a retomar la parte que donde me fui invitada por Michel Duvalier y para ir al Panteón Nacional. Ellos les interesaban una colección que tenía yo de la expedición en Francia, la expedición napoleónica que aconteció en la Ajá. isla, y es allí donde nace verdaderamente la organización militar en esas tropas cuando Napoleón regía lo que es la parte francesa, y allí nacen los diferentes regimientos, regimiento colonial en particular, Sí. haitiano, cuando todavía ocupaban las tropas francesas allí. Y entonces es allí donde ellos se interesaron mucho, porque yo le di una parte de la historia que estaba completamente desconocida para ellos. Es la creación, la organización del ejército negro en particular y sus banderas y sus banderines que Napoleón había ordenado con un decreto y que había diseñado Carnot también para ellos. Lógicamente, al ser aquella parte del territorio de la isla posesión de Francia, pues se regía por las leyes de Francia, las normas de Francia y el uso y costumbres de Francia. Hago memoria y creo, y si no me corriges, tú tienes un libro que es también de consulta de documentación, de archivos, que tiene que ver con las leyes o el origen de las leyes o la historia de las leyes y el derecho en República Dominicana. Sí, resulta ser que cuando nosotros hicimos una exposición, La Española, cuna del derecho del Nuevo Mundo, que consideré que era muy importante, porque realmente nosotros no somos la punta de la cola del león, somos la cabeza. Aquí es donde se inicia todo. Y cada dominicano debe sentirse muy orgulloso que en La Española es donde se inicia todo en el Nuevo Mundo. Y nuestra historia alguna vez es achicada.
Y nos corresponde a nosotros realmente sacarla a la vista pública, darla a conocer y sentirnos muy orgullosos de ella. Es aquí donde realmente se conoce la historia. Se conoce la historia porque uno tiene que indagarla, uno tiene que buscarla, uno tiene que fortalecerla y asumirla como las columnas de la fortaleza de la democracia, como aquello que nos da una base orgullosamente ante el mundo entero, que esas leyes que como me estaba preguntando, llegaron aquí por primera vez, eran las leyes indianas, las leyes de España. Y ellas tienen toda una cronología. Y en esa exposición hicimos la cronología de lo que era el comienzo de las leyes, no tanto en el Nuevo Mundo, sino aquellas que fueron dadas desde inicio en Europa y que fueron cronológicamente ubicándose en España para entonces luego ser trasladada al Nuevo Mundo. Y nosotros acatamos a estas nuevas leyes y realmente nunca se habló de las otras nuevas leyes, que es cuando... Eso es interesante. de cuando el Tratado de Basilea realmente es donde se establece que Francia tomaría entonces control de lo que es la isla por unos intercambios que tuvieron en unas guerras en Europa. Sí. Y es aquí donde no tanto el derecho francés toma auge, sino que también podríamos decir que donde se introduce por primera vez con el derecho indiano y se comparte en el territorio de la isla española el derecho indiano y el derecho francés. ¿A qué me refiero? Es que habían quedado muchos españoles después de la partida de los españoles, de algunos que se disiparon por Venezuela, Puerto Rico, Cuba, en varios lugares. Y hasta en New Orleans de Estados Unidos fueron a parar muchísimos de ellos. Entonces es aquí donde estos derechos se mantienen porque son consuetudinarios, son derechos propios de las personas, y en el Tratado de Basilea se establecía que se tendría que respetar el derecho español y el derecho francés y que mancomunadamente se practicara en los tribunales. Es decir, que tenemos una tradición de derecho de origen español, castellano, adaptado a América, que aquí está varios siglos, y luego cuando llega el dominio francés del territorio, se va a introducir leyes y, vamos a decir, reformas jurídicas que introducen parte de la ley francesa. Y tenemos esta mezcla interesante en República Dominicana. Y donde se van a crear tribunales españoles y tribunales franceses donde van a litigar. Tomemos un ejemplo de un español que tiene que litigar con un francés. Ah, qué interesante. Se litigaba en la corte francesa y luego se litigaba en la española y luego se reunían todos las partes para entonces determinar quién era que se le iba a dar la razón. Pero se respetaba eso. Eso era muy importante, pero algo muy interesante que quiero señalar es que este derecho, cuando llega Juan Sánchez Ramírez a tomar posesión de la isla, es decir, de la parte este de Santo Domingo, muchos de estos franceses que practicaban esta forma y esta manera se trasladaron a New Orleans, y como New Orleans tenía el derecho, practicaban el derecho español y también tenían la influencia del derecho francés, Sí. es allí donde uno va a realmente apreciar que esto nace y sale, esta experiencia jurídica sale y nace en el seno de New Orleans y se desarrolla allí. Y por un momento vamos a venir a la actualidad. No sé si lo sabes, pero me parece una pregunta interesante. En la actualidad, el derecho en República Dominicana
entonces tiene un componente, una tradición que viene de España y un componente francés. ¿O cómo en la actualidad, qué fuentes tiene el derecho en la actualidad? No sé si lo sabes. Sí, hay muchos elementos, por ejemplo, muchos elementos que todavía se encuentran en nuestro derecho que tienen la influencia española, como nosotros practicamos el derecho civil Sí. francés, pero eso tiene su historia, ¿eh? Porque cuando Ferrand, Jean-Louis Ferrand, el general, capitán general, que era el que se había instituido aquí, representando el poder napoleónico, luego exige y pide que hagan reformas porque se tenían que adecuar ya la forma y el estilo para poder practicar esa política francesa. Y entonces es cuando llega el Código Napoleónico, pero adecuado a lo que se requería en el lugar, en lo que fuera el este de Santo Domingo. Nosotros obtuvimos el Código Napoleónico y lo practicamos también, pero como un error que quiero corregir, que muchos escriben, que el código fue pasado, el Código Napoleónico fue pasado de los haitianos a nosotros. Es no entendible, ilógico, irracional pensar que después que ellos tuvieron un enfrentamiento con estas personas, ellos adaptaran sus leyes. Es decir, que el derecho napoleónico llega en el primer dominio francés. Definitivamente. Ah, interesante. Y para ello hay documento que fehaciente que comprueba esta realidad histórica. Y si nos vamos al panorama internacional del planeta, del mundo, en tu criterio, ¿cuál es, o cuál, si tuvieses que elegir uno, consideras que es para la historia uno de los archivos más importantes que cualquier historiador debiera consultar a nivel internacional? Por su importancia, por el tamaño de sus fondos, etcétera. Bueno, yo en particular, yo diría que es el poder hacer historia comparada. Ajá. Yo no puedo señalar que el de inglés o el francés o el español, cuando uno hace historia comparada, y es donde entra el tema de los idiomas, uno realmente toca en la realidad de los hechos, porque uno consulta en ese tema particular histórico, en ese acontecimiento que a uno le interesa, uno va al archivo inglés y uno ve lo que hay allí, va al del francés y ve lo que hay allí. O sea, es una historia recontada, documentada por cada personaje para dar a conocer lo que aconteció en ese tema en particular. Y por eso es que digo que todos los archivos son importantes, porque todos aguardan, todos abrazan una verdad que muchas veces no sale a la superficie ni aflora, porque lamentablemente tenemos que despertar. Todos los países tienen que despertar y reunir y organizar grupos de investigadores que vayan a los archivos y rescaten la verdad, la verdadera historia. Yo te doy un ejemplo. Un ejemplo es que todos los libros dominicanos dicen que Ferrand se dio un pistolazo. Ferrand en ningún momento se dio un pistolazo. Bueno, creo que vamos a llegar aquí a una exclusiva. Vamos a ver qué nos traes. Esto es una sorpresa en total y riguroso directo. ¿Eh? Cuéntame. Bueno, resulta ser que cuando yo estuve en Francia y como una estudiante de pocos recursos, me dediqué a ir a los archivos y la curiosidad también del tema militar, porque soy la nieta de un general de Costa Rica. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Ricardo Hack Prestinari. Ah, no lo sabía. Y mi abuelo era general, jefe de Estado Mayor. Y entonces llevo el linaje en la curiosidad, en la genética de lo militar, y siempre me ha fascinado documentar lo militar. Y entonces eso me llevó a Château de Vincennes, a un archivo exclusivamente donde guardan todos los documentos viejos de los militares franceses. Estoy pensando, antes de que nos cuentes esa historia tan
que creo que va a ser interesante, de tu descubrimiento, para la gente sobre todo más joven. Cuéntanos brevemente quién era Ferran, el general. Bueno, la isla tuvo un momento en la cual realmente fue ocupada después que salieron derrotados por la fiebre amarilla, por el paludismo, por los mismos guerreros haitianos. Luego se trasladaron ellos a la parte este de la isla y es aquí donde toma mando después de derrotar o quitar de lugar al general Kerbaso, que es el que ocupaba el espacio como comandante en la parte este de la isla. Estamos hablando ya de 1802, 1803, para poderlos ubicar a ustedes en el tiempo y en el espacio histórico. Y es entonces donde él reina y gobierna y modifica cartera por cartera todo el gobierno del este, la parte del este. Es decir, Ferran fue gobernador de Santo Domingo. Capitán general por aproximadamente unos 8 años y medio. Y es aquí 1803, 1808, por ahí. Yo diría que él sí inicia en 1803 y ya en 1809, ya casi al final, en noviembre, es donde él supuestamente dicen que fue asesinado, que él se suicidó. Se suicidó, sí, al ver que iba a ser Que derrotado. él iba etcétera. derrotado en el campo de Palo Hincado, ahora en la batalla. Viene el dato de que investigando en los archivos se encuentra una sorpresas. ¿Y qué encontraste tú a ese respecto sobre Ferran? Bueno, como yo estaba haciendo la hoja militar de servicio de Jean-Louis Ferran, para hacer un libro eventualmente en algún momento necesitaba dar a conocer quién era este señor, cuál era su perfil y cuál era su trayectoria militar. Entonces me encontré con algo muy sorprendente en ese espacio y es allí donde yo solicito incursionar un archivo y realmente no estaba disponible en las 2 o 3 veces que lo había solicitado. En ese momento voy a dar un espacio para dar a conocer una persona muy importante. Sí. Es donde conozco al coronel Denis. El coronel Denis era la persona que le diseñaba las medallas de honor a De Gaulle para la Segunda Guerra Mundial. Y él observa que yo venía e insistía en ese tema en particular. Y se me acerca y me dice, mira, yo quiero que tú cuando termines de documentar lo que estás documentando, pase por mi oficina, que quiero hablar contigo. Volvemos a Ferran. Y insisto, y por fin las puertas se abren después que hablo con el general Denis, con el coronel Denis, excuse. Sí. Entonces, ahí me dan el dossier, que es el expediente del servicio militar de Jean-Louis Ferran, y me percato. Si te parece, antes de que lo cuentes, vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Y entramos ya al último segmento y más interesante de contexto en el día de hoy. Nos está contando Carmen Prestinari un hallazgo sobre el fallecimiento del general Ferran, que no se suicidó. Y ahí nos hemos quedado, ella nos va a contar qué encontró en archivos en Francia. Bueno, resulta ser que después de inútilmente solicitar después de la visita con el coronel Denis, la llave principal se abre y comienzo a recibir documentación de Jean-Louis Ferran. Lo interesante es que veo todo la hoja de servicio militar de él, pero veo que hay un anexo. Y en ese anexo me llama la atención y comienzo a leer la carta, que es de su esposa solicitando justicia. ¡Caramba! Y ahí comienzo yo a temblar en esa sillita tan dura de madera. Y digo, wow, ¿qué es esto? Déjame volverlo a leer
porque tal vez lo estoy leyendo en Languedoc, o lo estoy leyendo en francés, o lo estoy leyendo en otra cosa. Digo, wow. Y dice, estoy escribiendo a la Dirección General de las Fuerzas Armadas para señalarle a ustedes que he recibido una notificación de una persona que fue un testigo ocular en el lugar de la batalla de Palo Hincado, donde se alega que mi marido, el general Jean-Louis Ferrand, fue atrapado y que por desesperación él se suicida de un pistolazo en el cerebro o en la cabeza. Y entonces esta persona alega, siendo testigo ocular, que él ha presenciado un asesinato. Y Un asesinato. Sí, que un oficial muy cercano a él, llegado a él, le ha matado en plena batalla, lo ha asesinado. Y que esto se mantuvo por mucho tiempo en discreción, porque era una deshonra que un oficial francés y tan cercano al general lo asesinara y que lo tilmara de ser una persona que se suicidó por cobarde en plena batalla. Un hombre de un legado importante, porque Ferrand hasta peleó en la Guerra de Independencia norteamericana. No era ningún cobarde. Dices que se tuvo en secreto, bueno, tanto secreto y discreción, que eso no se cuenta en los libros de historia hasta en la actualidad. No, porque duró 60 años antes que volvió la hija a solicitarle al Ministerio de Defensa francés que indagaran y que investigaran este hecho y el por qué esto no se le había dado curso, por qué no se había investigado, y que ahora ha surgido, después de una investigación exhaustiva, encontrar esos documentos y poder investigar el por qué esto ocurrió y por qué el silencio después de 60 años. ¿Y a qué crees, no sé si, bueno, aunque sea en fase de hipótesis, pero ¿en qué crees que se debe que un oficial ha llegado a Ferrand, lo asesinase y no fuese un suicidio? Yo creo que fue una traición. Ajá. Y creo que realmente lo que ocurrió en ese escenario es que fue asesinado por una traición y un acuerdo seguramente con una persona que tiene que ver con la parte española. Interesante. Bueno, y yo no voy a tilmar a nadie, ni voy a decir que fue Juan Sánchez Ramírez, ni que fue este, ni que fue el otro, ni que fue para acá, pero sí definitivamente hubieron acontecimientos cuestionables, porque él no se asesinó, él mismo no se suicidó, a él lo asesinaron. y en ese expediente lo que consta es que su viuda y luego su hija reclaman algún tipo de derecho, pensión, porque... Definitivamente no injusticia, de que su nombre se esclareciera y que un general valiente de una hoja de servicio tan importante, tan excelente, tan extraordinaria, que el mismo Napoleón Bonaparte reconoció en Jean-Louis Ferrand todas esas facultades de político, de militar, de genio, en realidad. Y entonces aquí se derrumba todo porque él cobardemente se da un pistolazo en la cabeza en plena batalla. Además de que sí, definitivamente hay una recompensa económica que se tendría que dar, porque él no se suicidó, a él lo asesinaron y murió dignamente, o sea, como un soldado, como un buen soldado defendiendo a la patria francesa. Bueno, algún día tienes que hacer un libro sobre esto y difundirlo en detalle, ese expediente. ¿Tienes copia de él? Yo tengo copia del documento donde reclama la esposa y la hija y donde señala que hubo un testigo ocular de lo acontecido.
y en ese expediente consta que el Estado francés les reconociese algún tipo de derecho, que tenían razón. ¿O algo? Inmediatamente ellos señalan que eso se va a investigar y que realmente no habría una excusa justificable que podría señalar el por qué esto no se le dio curso en el momento en que aconteció y cuando se sometió con el testigo ocular. Y bueno, yo también sé, y esto tiene que ver con archivos y documentos, que eres experta investigando banderas, orígenes de banderas, y creo que traes algo interesante para comentarnos a ese respecto. Me gustaría, sí, si es posible. Vamos a comentarlo. Sí, bueno, resulta ser que cuando hice la recopilación de toda la documentación que concernía en Les Invalides, en Francia, sobre la expedición francesa a la isla, fue una expedición de aproximadamente 57 o 60 mil hombres que envía Napoleón Bonaparte para derrocar y expulsar a Toussaint Louverture del poder. Él se sentía intimidado y entonces se sentía que las riendas no iban como él había esperado y también se quería en ese momento, se dice por ahí que se quería instituir la esclavitud de nuevo. Realmente yo no he visto ningún documento que señale este acontecimiento que pudo haber sido una razón por qué él manda una expedición de aproximadamente 57 mil hombres. Pero en ello es interesante señalar que hubieron tropas de todas las batallas que acontecieron bajo el mando del ejército francés en Europa y ellos lograron organizar y congregar muchos de estos regimientos de las batallas que habían acontecido en las luchas para adquirir territorio y acaparar y dominar parte de Europa. Es aquí donde él organiza la expedición francesa, donde viene a incluir tropas francesas, tropas italianas, tropas inglesas no, tropas italianas, tropas francesas, tropas austriacas, prusianas y sucesivamente. Ajá. Entonces él organiza este ejército de suma importancia con la experiencia que ellos tenían de ser guerreros feroces y los envía a la Hispaniola en barcos, principalmente con el almirante Latouche-Treville, que es donde navega y lleva las tropas al Cabo Haitiano, entiende, en esta época. ¿Y qué regimientos o de qué lugares son esos regimientos que llegan a la Hispaniola? Había señalado anteriormente que eran de las conquistas de Napoleón Bonaparte en Europa. Y si él conquistaba los territorios, él conquistaba también los ejércitos y lo incorporaba respetando sus banderas y sus atuendos. Pero cuando se organizó la expedición francesa, Carnot, el que diseñaba todos estos símbolos franceses para Napoleón Bonaparte. Precisamente tenemos en pantalla el testimonio gráfico que nos has traído con una hermosa bandera. ¿Esa bandera a qué regimiento pertenece? Al regimiento piamontés. De la región del Piamonte. Sí, 4, 5 y 6 del regimiento de artillería a pie. Entonces, Piamontes estás en los Alpes, sí, ¿verdad? En Europa, en Italia. Y entonces, particularmente, este regimiento, a través de su trayectoria histórica, podríamos remontar del siglo XV, sí, el siglo XVI, XVII, tienen ellos una historia, una trayectoria de ser uno de los regimientos o de las fuerzas más feroz. Y entonces a él hacer conquistas en Italia, lo que hizo fue que él organizó este regimiento y los envió con esta bandera en particular, que es representativo de su lugar.
Pero ¿qué pasa con esta bandera? Muy interesante. Esta bandera, entiende, como podrán ustedes observar, el cuadrante está cambiado a lo que es el cuadrante superior, que está en rojo, que es cuando están en son de guerra. Sí. La nuestra está azul y abajo está roja. Esto simplemente se modifica y cambia porque estaban en son de guerra. He encontrado en otras documentaciones la misma bandera dominicana, naturalmente sin el escudo, porque el escudo ya eso es otro tema. Eso es cuando a partir de la independencia comienza entonces a modificar y a incursionar y a entrar lo que sería el símbolo de los dominicanos. Es decir, que estamos teniendo otra exclusiva en el programa de hoy, que es, según te he entendido, y si no me corriges, que el origen de la bandera de la República Dominicana tiene su origen en la bandera de un escuadrón dentro del ejército francés que era de la región italiana del Piamonte. Diría que la trayectoria honorífica de este regimiento, que como había mencionado, sí, remonta hasta el siglo XVI, XVII. Lo interesante de esto es que esta bandera también aparece durante la época de la Revolución Francesa y también aparece durante la Revolución de la Independencia norteamericana. Entonces se está trabajando sobre el aspecto religioso también, en que incursionaron los monjes guerreros que existían, que de aquí no se ha hablado nunca y en muchos sitios, y ellos utilizaban también estos colores. Pues es interesante ver cómo detrás de un símbolo nacional, como es una bandera, puede haber una historia que nos remonta a siglos atrás, porque hay un hecho interesante, y yo como historiador me gustaría reflexionar sobre él, y es que la historia está llena de hechos que se producen por azar, por casualidades, y uno no sabe lo que pudo pasar hace 3 siglos. Entonces vemos como aquí un regimiento del Piamonte tiene una bandera que por casualidad llega aquí, a República Dominicana, en el pasado, y puede ser el antecedente que lleva la bandera actual. Es una cosa curiosa, porque nadie se iba a pensar que del Piamonte fuese a venir una bandera a través de Francia que llegase aquí. Yo creo que es un dato curioso y que nos demuestra la importancia que tiene investigar en los archivos. Porque sí que es cierto que esto que estás contando hoy, salvo que yo me confunda, no es conocido, no está publicado y lo has encontrado tú. Y a veces en los libros se repite lo que durante décadas se ha venido contando, y hay veces que se repiten cosas que están erradas o están equivocadas o no se conocen. Entonces es muy importante que accedamos a los archivos e invitar a la gente joven a que se meta en este mundo. Yo quisiera preguntarte ahora, ¿a qué le invitarías, ya que quedan ya pocos minutos, a la gente joven que le pueda gustar la historia o el tema este de los documentos, de los archivos que estamos comentando ahora? ¿Qué consejos les darías para empezar en esta aventura, profesión? Primeramente, quiero enfatizar que es importante aprender los idiomas. Ajá. Hay que aprender idiomas porque así puede hacer historia comparada. Es muy importante rescatar la verdad de cada quien, porque como yo siempre pongo el ejemplo que cuando uno está mirando un arco iris, depende del ángulo en que tú lo miras, así verás los colores. Entonces así son los archivos. Los archivos, los documentos y la historia de cada quien es de su propia perspectiva, pero nunca cambia una cosa, es los hechos. Y los hechos son contundentes y se pueden modificar, se pueden explicar, se pueden señalar como quieran, pero aquellos que quieran investigar tienen que aprender a estudiar las historias, las diferentes historias de Inglaterra, de España, de Italia, de lo que vayan a investigar, tienen que profundizar y irse preparado a los archivos. Pues te agradezco tu visita en el día de hoy. Yo creo que has animado a los jóvenes a que se incursionen en los archivos y nos despedimos hasta otro futuro encuentro de Contexto.